que hace en la comunidad y después empezamos con su presentación. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en este día. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Gustoso de poder acompañarlos y estar en conexión con todos esos que nos siguen y que reparten con nosotros el mismo espíritu y las mismas ganas de aprender más. Que te cuente un poquito de parte mía. Bueno, soy un psiquiatra geriátrico, que es una subespecialty. Estoy por casi 30 años en Corpus Christi, cerca del agua, y feliz por estar cerca del mar. Y trabajo con unidades de cuidado en los nursing homes y en las assisted living units. Además, manejo una organización que no tiene uso no sacamos ningún dinero y que está dedicada a ayudar a la gente y educar. Y de esa forma hemos encontrado nuestros caminos, Gloria, hace años, muchísimos años, que hemos estado trabajando juntos. Y me alegra muchísimo que ustedes también a través de WellMed Charitable Foundation tengan ese espíritu enfocado en querer ayudar y aprender más. Y acá estoy preparado en un día muy en especial. Está soleado en Corpus Christi y es uno de los capaz que 400 o 500 Valentine que tengo en mi vida, pero estamos preparados a pasarlo bien. Gracias, doctor Praderio. Empezaremos con su presentación. Muchas gracias. Como les dijo Gloria, yo trato de hacer un poco un compendio de una presentación para que ustedes tengan en el tiempo que tenemos asignado la mayor cantidad de información posible. Entonces decidí que vamos a hablar un poco qué es lo que pasa cuando un ser querido, un amigo o alguien para el que tú trabajas recibe el diagnóstico de una demencia, de una enfermedad de Alzheimer. Cuando eso pasa, ¿no es cierto?, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a manejar las circunstancias y qué es lo que va a pasar. La enfermedad de Alzheimer tiene una prevalencia, es decir, el porcentaje de casos que ocurren que va variando un poquito con las edades. En las décadas de los 65 a los 75 años ocurre en un 3.1%. Cuando la década de los 75 a los 85 aumenta casi hasta el 20% de personas que la pueden desarrollar. Y en la década de 85 y mayores, el desarrollo de la demencia llega hasta 48%. Así que imagínense personas que pasan los 85, tienen casi el 50% de posibilidades de desarrollar la enfermedad. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, yo les voy a dar un poco de algunos números que son importantes tenerlos en consideración con respecto a cómo nosotros cuidamos de la gente en la comunidad, cómo se reparten las funciones en la comunidad. Por ejemplo, el 76% de los enfermos con Alzheimer recibe cuidado de algún familiar inmediato. Así que, gracias a Dios, tenemos un alto porcentaje en que la familia está invirtiendo tiempo en cuidar ellos. El 74% de ellos, de los cuidadores, son mujeres, que se dividen
entre la esposa, compañeros y hijas. De todos ellos, el 65%, que es un número igual a la cantidad de Alzheimer disease que hay en todas las demencias, ellos tienen diagnóstico de Alzheimer disease. Los cuidadores se dividen en que los esposos cuidan el 38%, las hijas el 30%, los hijos el 10% y cuidadores profesionales como el 21 o 22%. ¿Qué pasa cuando una persona abandona la casa porque se la ubica en un nursing home o en una asistencia de 24 horas al día, que también llaman unidades de memoria? Piensen esto, el 78% de ellos siguen conectados con su familia, que van a visitarlo y los continúan viendo y visitando. ¿Cuál es una de las cosas más importantes que nosotros queremos llegar a ustedes y hacerles saber? Es qué es lo que pasa cuando empezamos, ¿no es cierto?, en nuestro rol, específico rol, de cuidar por alguien que tenga la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué impacto tenemos en nuestra salud, específicamente con el aumento de estrés que ocurre con ansiedades, con aprensiones, con dificultades en dormir, con insomnias crónicas, con depresión? Depresión que muchas veces es silenciosa y que nadie habla con respecto a eso. En lo social, se nos acorta el tiempo y las posibilidades de que sigamos comunicándonos con nuestros amigos, con nuestra familia, y de esa forma entramos en periodo de loneliness y de quedarse, ¿no es cierto?, solos, separados y tristes. Y también empieza a impactar muchísimo lo que hace a nuestro trabajo profesional, porque empezamos a faltar a nuestro trabajo y se hace mucho más difícil. El costo anual de esta enfermedad, si ustedes prestan atención, es de 104 billones de dólares, más o menos al año. Esta tercera en costo, después de cerebrovascular eventos y de cáncer, que gastan un poquito más. Así que tenemos que ser bien sinceros de que todo el costo que está dedicado a la enfermedad de Alzheimer es importante y es estructuralmente serio, que no escuchamos de esa misma forma en lo que se arreglan como recursos para ayudar a la gente. Una enfermedad de Alzheimer, al principio, al estado en la forma más inicial, gasta aproximadamente en servicios $16,000 mensuales. Cuando está en estado moderado, sube casi a $30,000 mensuales. Y cuando está en nursing home con estado severo y cuidado rutinario, es casi $38,000 que se gasta por esa persona. Bueno, tantos nos preguntamos, ¿no es cierto?, ¿qué pasa? ¿Por qué se diagnostica tan poco? ¿Por qué hacemos tan poco por una enfermedad? Y tenemos que saber que si diagnosticamos temprano la enfermedad, tenemos más posibilidades para que la gente reciba apoyo
para que la gente reciba educación y al mismo tiempo para mejorar la calidad de vida de las personas. El primary, los doctores de cabecera, los doctores que los tratan a ustedes, son los que tienen contacto más directo. Y el 64% de las personas con Alzheimer's disease fueron identificadas o diagnosticadas o por lo menos fueron vistas por los médicos de cabecera. Ellos son los que en algunos casos refieren las personas para especialistas. Y en general hay una demora que ocurre entre el principio de un proceso, porque cuando me llegan a mí como especialista, la gente ya está en un estado moderado de la enfermedad. Es un poco la mezcla de que no se mueven rápido con los referrals, y también es un poco el impacto que crea la forma de denegar de la familia la necesidad por mejor tratamiento o por ayuda. ¿Qué es lo que pasa con el apoyo psicosocial? El 33% de la gente que cuida me dice a mí, ¿no es cierto?, que ellos reciben información de los doctores de ellos cuando reciben el diagnóstico. El 91% de los doctores dicen que ellos proveen la información cuando hablan del diagnóstico. Esa disparidad, ¿no es cierto?, es algo que nos hace pensar, nos pone a pensar, porque tendríamos que cerrar esa brecha para que todos se sientan mejor con la comunicación. En este proceso empiezan los síntomas de la enfermedad. Hay muchas veces que los factores de memoria son los primeros que aparecen y después son seguidos por otros síntomas, como más de desorientarse, confundirse, perderse en lugares familiares. Pero hay algo que aparece y empieza a flotar en los alrededores y es síntoma de estar deprimido y de estar ansioso. Esos síntomas se corrigen parcialmente con antidepresivos que se pueden dar y tenemos que ser muy cuidadosos de monitorearlos muy de cerca, prevenir efectos secundarios o efectos que no ayuden a las personas a mantener la continuidad del tratamiento. Por eso siempre hay que ser cuidadoso con respecto a eso. Tenemos diferentes tipos de demencia y específicamente el día de hoy estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer. Al iniciar el proceso empezamos con defectos de la memoria corta, de lo que recientemente se ha dicho y que no hemos podido recordar y que no tenemos la posibilidad de comunicarnos y decir qué era lo que habíamos estado hablando. Después aparecen procesos con un poquito más de confusión y se desorientan las personas. Aparecen casos en los que se empiezan a perder conduciendo los coches y saliendo, a pesar de haber estado manejando por años, repentinamente sufren confusión y se pierden en lugares comunes.
Después aparece de que hay síntomas de nerviosismo, frustración, y se agitan, y cuando se agitan, en general se vuelven más difíciles de manejar, con impacto en las actividades de todos los días, con dificultades para la higiene personal, con dificultades para la alimentación, la nutrición. Y es algo muy, muy importante. Hay otras demencias, además de la enfermedad de Alzheimer, que acarrean síntomas de diferentes características. Por ejemplo, las demencias secundarias a la enfermedad de Parkinson, que ocurren comúnmente, que son un poco más agitadas, que son un poco más difíciles y que muchas veces acarrean síntomas de diluciones y alucinaciones, más difícil y más engorroso en cómo tratarlo. Es algo que debemos tener en cuenta cuando hacemos nuestro diagnóstico y cómo nos movemos de esa forma. En el estado moderado en general, aparecen síntomas que llamamos psicosis, y esos síntomas psicóticos aparecen con la expresión de ponerse un poco paranoide, con tener alucinaciones que al principio pueden ser visuales, o escuchar voces, alucinaciones auditorias, y además procesos dilucionales con agitación, con frustraciones, con parcial violencia, ¿no es cierto? Y tenemos que tener bien en tu consideración y cómo manejarlo. En casi todas las demencias, digamos en demencia de Alzheimer, en demencia vascular, en demencia Lewy body, en demencia de Parkinson, en demencia de chronic alcohol abuse. Casi todas ellas pueden estar acompañadas con lo que llamamos síntomas de psicosis, que merecen, número uno, diagnosticarlo apropiadamente en tiempo para que las personas no se envuelvan con behaviors que son más dañinos, pueden escaparse de la casa, pueden ser agresivos con los que los están cuidando, pueden hacer cosas que no tengan ninguna relación o racional como pasan. Y de esa forma ocurren accidentes en las casas, se queman por querer seguir trabajando en la cocina, operan, ¿no es cierto?, elementos que son eléctricos, motorizados, terminan cortándose las manos, y un número de accidentes, incluido el misuse de las medicaciones que tenemos en la casa, para de esa forma descolocarse y de esa forma tener mucho más problemas. Así que debemos diagnosticar y tratar apropiadamente los síntomas de los psicóticos, episodios psicóticos. En general, como les dije antes, en Alzheimer disease, como síntomas de psicosis ocurren entre el 30 y el 40% de los enfermitos. En general, los enfermos que muestran psicosis son los enfermos que se deterioran más rápido en el proceso. Y en general, los enfermos que muestran psicosis
son los enfermitos que tienen más serios problemas con funciones cognitivas, como es memoria, retención, acordarse de cosas y poder participar con lo que los rodea. Así que la psicosis, las ilusiones, las alucinaciones marcan un poco la prognosis de qué es lo que va a pasar. Y de esa forma tenemos que ser cuidadosos y tenerlas en consideración y no decir de que, bueno, lo que dicen es una dilución, pero no molesta a nadie. Lo que escuchas son voces, pero no molestan a nadie. Y eso es algo que debemos tener en consideración. ¿Qué pasa además de esto? Tenemos síntomas que deterioran las funciones diarias, porque hay depresiones que se hacen muy profundas y de esa forma tienen muchas dificultades en poder participar y poder asociarse con los que los rodean. Esas depresiones se las puede tratar con los síntomas, se los trata con antidepresivos. Hay que tener mucho cuidado en la ancianidad, cómo usar los productos de farmacéuticos para tratar síntomas. Hay que tener mucho cuidado y usar las medicaciones en forma despacio, integrarlas dentro del tratamiento de las personas y al mismo tiempo cuidarse mucho de los efectos secundarios. Todos estamos siempre ansiosos de que queremos que la medicación trabaje, ayude, cambie los síntomas, pero al mismo tiempo también tenemos que estar cuidadosos de que la medicación no provoque efectos secundarios que son malos para el paciente. Muy importantes son factores de nutrición y de cuidado de la persona en el ámbito de la casa. Una de las cosas que francamente deteriora el constante cuidado de las personas es las dificultades que ellos presentan para la higiene personal. Francamente, no quieren bajo ningún punto de vista sacarse su ropa y meterse al baño a higienizarse. No quieren bañarse, no quieren ducharse, no quieren que ninguno los vea, no ponen ninguna intención, te cambian la conversación, te dicen que ya lo hicieron, que lo hicieron el día antes o que lo van a hacer el día siguiente. Entonces te distraen de eso porque es bien estresante para ellos, muy, muy estresante para ellos y se transforma en una batalla casi diaria que los cuidadores tienen que manejar con mucho cuidado. Es importante que las personas tengan una higiene apropiada, pero también es importante que entendamos que las expectaciones y lo que nosotros esperamos que va a ocurrir cambia un poco con la realidad y que tenemos que ser pacientes y acomodar las circunstancias. En general, yo recomiendo que para problemas de higiene personal se utilicen más las horas de la mañana, que es cuando los enfermos han descansado y tienen un poco más claro y aceptan un poco más recomendaciones que en las horas más tarde del día, que se ponen más difícil, frustrados
y muy difíciles de manejar. Tanto similar ocurre con la nutrición. En general, nos es fácil decir, bueno, han perdido el apetito, rechazan lo que le queremos dar, están comiendo mucho menos. Y hay que entender una cosa. Los enfermos con demencia, con la enfermedad de Alzheimer, poco a poco tienen más dificultades en cómo visualizan lo que está enfrente de ellos. Entonces tenemos que tener cuidado porque hay que cambiar un poco los regímenes. No se le puede poner un plato como lo preparamos nosotros, que ponemos diferentes cosas en un plato grande enfrente de nosotros y comemos. Al contrario, eso los confunde, los asusta, no saben qué hacer. Así que hay que empezar a comer con más frecuencia, con periodos bien short, con periodos cortitos y con cosas que sean fáciles, si es posible, con cierta comida que la puedan agarrar con la mano y llevársela a la boca. Es decir, reparten el día en 4 o 5 pequeñas comidas y le pueden dar en esos tiempos rápidos de presentación de comida. Le pueden dar proteína, le pueden dar fruta, le pueden dar... Yo recomiendo ponerle 1 o 2 pedacitos de carne, ponerle unas uvas u otro tipo de fruta y ponerle un poquito de queso y ponerle unas crackers y que todo en la mezcla es nutritivo, pero que lo hacen más llevadero. Y así no se lo sacan de encima tan rápido como con platos bien servidos que se le hacen, que le crean un poco más de miedo. ¿Y qué hacemos con el dormir y el no dormir? En general, en el estado moderado de la enfermedad es cuando insomnia puede ocurrir. Y en general está mezclada con un poco de psicosis en las horas tardes del día. Y ahí es donde se descomponen las cosas porque van a la cama, duermen 1 hora, luego se despiertan y al despertarse no tienen nada más que hacer que estar hablando solos, respondiéndole a auditoras, a alucinaciones auditivas, agitándose, queriendo salir de la cama sin supervisión, cayéndose. Todo eso son productos del estado moderado de la enfermedad, en la que nosotros tenemos que ser cuidadosos, y ahí es que viene la ayuda, ¿no es cierto? Y que muchos de esos casos terminan medicados para poder calmar un poco esas actitudes. Ahora, en el estado avanzado, lo que ocurre es lo opuesto. Ellos empiezan a decaer al punto de que duermen muchísimas más horas que lo necesario. Se pasan 12, 14 horas en la cama durmiendo. Se han deteriorado hasta el punto que no tienen interés en ninguna participación en los alrededores de ellos. Los levantan, los higienizan, les dan algo de comer e inmediatamente están de nuevo durmiendo. Y que es parte del proceso avanzado de la enfermedad. Y que es algo que nosotros lo tenemos en consideración y no forzamos ninguna otra cosa, porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros con estos comentarios? Es hablar un poco acerca de qué hacemos, porque todas estas fueron recomendaciones individuales,
para gente que está dedicada a hacer eso. La pregunta ahora, quizá la más compleja de todo esto, es ¿qué hacemos todos juntos para seguir creciendo, aprendiendo, entendiendo, ¿no es cierto?, las necesidades de personas que tengan estos problemas? Y bueno, sin lugar a duda que juntarnos y hacer grupos de apoyo ha sido históricamente lo más importante, porque nos contamos nuestras penas, compartimos nuestros conocimientos y crecemos junto a los demás. Pero sin lugar a duda que hay un componente científico que es en el que seguimos estudiando y que vemos rutinariamente cómo las personas actúan con demencia y lo que muestran como comportamiento, cuáles son las necesidades más rutinarias y en qué forma la progresión de la enfermedad empieza a deteriorar el funcionamiento y el comportamiento de las personas. Con todo eso junto, hacemos lo mejor para crear resources, para saber elegir ellos y cuáles son, para seguir junto a ustedes y poder recomendarles lo mejor en circunstancias difíciles, para poder estar cerca suyos y acompañarlos en tiempos de transición de todo esto, porque la enfermedad es progresiva y hay transiciones, y esas transiciones hay que prepararse con anticipación para poder manejarlas apropiadamente. Una de las transiciones más difíciles, además de estabilizar su miembro familiar o el que usted cuida, es la transición de que tenga que dejar la casa por recibir o para recibir un tratamiento más apropiado con supervisiones de 24 horas al día. Y así las personas terminan en geriátricos, en unidades de memoria, ¿no es cierto?, lugares de asistencia diaria. Y es un trauma muy importante para la persona, quizás menos que para la familia, pero la familia se desarma emocionalmente con esos factores que son bien difíciles de manejar. Con todo esto, creo que nosotros tendríamos que abrirnos un poco más a nuestra sociedad y dejar que la enfermedad de Alzheimer, como otras demencias, ocupen un lugar tan oscuro, tan silencioso y tan secreto. Tendríamos que llevarla a los lugares que son parte de nuestra vida y educar a otros. Tendríamos que llevarlas a las escuelas, a los colegios, a la universidad. Tendremos que pasearla por diferentes generaciones para que no sea el terror de una enfermedad de viejos. Y también tendríamos que hacernos respetar un poco más, levantando nuestra voz para instituciones estatales y federales, y que se acuerden un poco más de todos los esfuerzos que estamos haciendo y que se necesitan más remuneración, que se necesitan más ayuda, y que no queremos competir con otros por dólares, pero queremos que se escuche la seriedad en la intervención de cuidado por gente con demencia. Y eso es más o menos lo que yo quiero cuando nos juntamos, es que ustedes terminen con una clara y animosa versión de que tenemos que hacer más. Y si lo que ustedes quieren es que tenemos que tener más educación, bueno, de cualquier forma me lo hacen saber, porque me enloquece poder educarlos
y compartir la experiencia de mi vida. Por el otro lado, las voces de ustedes son las que, el ruido de ustedes son los que francamente van a hacer que cambiemos alguna de las circunstancias que tenemos. Bueno, Gloria, one more time, agradezco muchísimo la invitación. Me gusta mucho juntarme con ustedes y ahora tenemos un tiempo lindo como para que todos los que están alrededor, incluidos los grupos en Florida, puedan comunicarse con nosotros y hacer preguntas. Toda pregunta es una buena pregunta y estamos preparados a trabajar con eso. Gracias, doctor Praderio, por una presentación muy educativa y realmente con mucho valor. Trabajamos con muchas familias que tienen problemas, preguntas, están pasando por tiempos dificultosos. La demencia no es algo fácil, pero yo sé que hay muchas personas que tienen preguntas, ¿verdad?, sobre lo que usted estaba hablando. Y les quiero invitar a los que nos acompañan esta mañana que pueden abrir sus cámaras y sus micrófonos y si tienen una pregunta para el doctor Praderio, este es el momento de hacerlo. Y también les hemos puesto en el chat información sobre el grupo del doctor Praderio que tiene mensualmente. Es en inglés. Eso, si usted es bilingüe, es una muy buena oportunidad que se llevan a cabo el cuarto miércoles de cada mes. Y ahí les pusimos la información, el número de teléfono para llamar. Es también por Zoom, así que también tenemos un link para ustedes. O les invitamos que llamen para recibir esa información. Tenemos grupos también en Miami con Manuel y Mabel que nos acompañan. Les invitamos, si el grupo de ustedes tienen algunas preguntas o comentarios, no tiene que ser relacionado tampoco al cuidado, ¿verdad? Pero si son preguntas de envejecer y lo que pasa con el cerebro, ¿verdad? Están invitados a hacer esas preguntas. Están bien calladitos esta mañana. Yo sé que en Miami no pueden, tienen problemas con el audio, pero una vez más les queremos invitar si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerlo. Y si no hay preguntas, doctor, entonces usted hizo una muy buena presentación que contestó la mayoría de las preguntas. Es lo que yo siempre digo. Cuando no hay preguntas es que ya se contestó todo, ¿verdad? Bueno, es una forma muy linda de quedar satisfecho pensando que hicimos un buen trabajo. Yo les recuerdo a todos, hay veces que se hace un poco difícil, ¿no es cierto?, ponerse a preguntar y decimos, bueno, analizo si mi pregunta tendrá sentido o no, cómo voy a quedar y esto y lo otro. Pero preguntas comunes que ocurren casi todos los días me preguntan a mí, ¿no es cierto?, ¿qué podemos hacer para mejorar los problemas de memoria? Y en general, es muy poco lo que se puede hacer hasta el momento, no tenemos cura. Tenemos que ser empáticos en no sugerir intervenciones de repetición y a los gritos decir ya me lo preguntaste, la quinta vez que me lo preguntas, porque tienen que recordar que ellos no tienen ninguna retención. Para ellos no es la primera, la segunda o la tercera. Ellos no retuvieron lo que ustedes le dijeron, así que no tienen memoria de absolutamente nada. Eso se maneja con paciencia, eso se maneja con, en general, tener stickers, tener pequeños stickers y anotar en una forma simple la respuesta, se la muestran para que la lean
la dejan pegada ahí en la mesa o en cualquier lugar. Y cuando preguntan nuevamente, le muestran la misma. Me preguntan también frecuentemente qué hacer, con qué pasa que no quieren bañarse más, no quieren higienizarse para nada. Se hace difícil, es una cosa que es un complejo. Yo les sugiero de que a la mañana coman breakfast, que comer calma muchísimo las inquietudes que tienen la enfermedad, las demencias. Y tan pronto como terminen con el breakfast, que puedan mostrarle a su ser querido o al que cuidan de que tienen toda la ropita nueva preparada que se van a poner. Mirá, te vamos a poner esta blusa, te voy a poner este pantalón, lo tenemos acá todo preparado y nos vamos. Si es posible, introducirse al shower o a la higiene personal con showers que sean manuales. El agua cayendo desde la altura es muy traumática, la ven como algo que se desconcertan y que tienen miedo. Así que usen una manual con un washcloth despacio, no se envuelvan en hacer ningún shampooing, es pérdida de tiempo hacer shampooing y se enloquecen con todo eso. Cuando más tarde, mirando una novela, pueden hacer dry shampoo. O comiéndose una cookie, pueden hacer dry shampoo. Y le dicen, mamá, o esto o lo otro, te voy a hacer unos masajes, y de esa forma los acostumbra, hasta se quedan más tranquilos, y usted le hace un dry shampoo. Y tiene que bajar las expectativas, o cuántas veces a la semana va a andar haciendo esta higiene personal. Yo les aseguro que cuando están en un estado moderado de la enfermedad, hacerlo 3 veces a la semana, ustedes son ganadores, lo harían muy bien. Sabe, doctor, esa es una pregunta que le iba a preguntar, porque a mí me hacen esa pregunta muchas veces. Muchas. Pero tenemos a personas que se han conectado recientemente y quería hacerle la invitación que si usted tiene una pregunta para el doctor Praderio, por favor, pueden preguntarle en estos momentos. Nos quedan un poquito menos de 10 minutos y queremos realmente usar este tiempo para, ¿verdad? Para informarnos. Y mientras que estamos esperando, doctor, usted mencionó algo tan importante, ¿verdad? De que y es algo que siempre menciona, pero es bien importante porque hay multitudes de gente, de familias que están pasando por los síntomas. No tienen un diagnóstico, pero son síntomas y muchas veces no saben qué está pasando. Y la mejor manera, usted ha dicho que la mejor manera es que el cuidador se conecte a los recursos comunitarios, ¿verdad? Que hay disponibles. Yo sé que usted tiene aquí con la Fundación Caritativa de WellMed tenemos y eso es tan importante. ¿Qué más nos puede decir usted que podemos hacer? Porque no todas las familias tienen el tiempo para poder salir y poder hacer, ¿verdad? Pero ¿qué son algunas otras cosas que un cuidador puede hacer para mejorar la calidad de vida? Gloria, una pregunta bien cargadita, Gloria. Vamos a tener que repartirla un poquito, vamos a dividirla un poquito. Francamente, lo más importante es cuando pensamos que algo no les puede estar pasando a nuestros familiares, es unificar servicios, ¿no es cierto? Y en lugar de tener discusiones en la casa, que uno diga que sí, que mamá pierde memoria y que otro que no, empecemos, ¿no es cierto?, en una forma más concreta a encontrar información válida que nos ayuden a todos. Y yo creo que sigue siendo, a pesar que tenemos problemas de comunicación, el camino más rápido sigue siendo irse al médico de cabecera y decirle de que en cierta forma ustedes consideran que hay ciertos cambios
y que quisieran de que se profundice un poquito más a ver si son ciertos o no ciertos. Ese es un camino. Al mismo tiempo, yo les aseguro que ustedes dedican ese tiempo a lo que es médico, científico, dediquen otro tiempo a juntarse con la comunidad, con lo que tengan en la comunidad, grupos de apoyo, informaciones, muestren su cara en presentaciones que se hacen siempre. No se olviden de ir a instituciones en las que dedicamos mucho más tiempo a eso que otras cosas. ¿No es cierto? Arrímense a nosotros, participen, porque la educación es lo que guía qué va a pasar en el futuro. Sin lugar a dudas, que guía qué es lo que va a pasar en el futuro. Hay veces que, bueno, el doctor dice, puede ser un poquito de memoria, ¿qué problemas con memoria? Pero también tu padre está viejito. Y, ¿no es cierto? Viejito y demencia no es una conjunción. Hay viejitos sin demencia y hay demencias en hombres que no son tan viejitos. Así que tenemos que ser muy cuidadosos de no apilar una cosa con otra y tener en estos momentos un poco más de certeza en qué es lo que tenemos, porque de esa forma vamos a tratar de buscar resources y ayuda y gente que se dedique a informarnos, que va a ser más específica y va a ser mejor. Pero por favor, quedarse ostracado en la casa, solitario, aislado y silencioso, es contraindicated para poder ir adelante con esta enfermedad. Muy bien, gracias, doctor. Una vez más, ya se nos acerca el tiempo y quiero hacer una invitación final para nuestros participantes. Si hay alguna pregunta o un comentario para el doctor Praderio, esta es su oportunidad. Y también le quiero dar una oportunidad a Elsa Muñoz, que nos va a hablar un poquito de algunos programas que el doctor Praderio tiene. Elsa, ¿estás con nosotros? Elsa o Marianne. Hello, buenos días, good morning. Buenos días, Elsa. My internet is unstable in this room, so in case I cut out, just letting you know. I just wanted to invite everyone for the face-to-face monthly session. It's going to be on February 22nd. It's going to be the same topic as today, except it will be in English. It will be presented in English. So it's from 5 to 6:15. And everyone's welcome. You can call the number, I think somebody put in the chat room. It's the Caregiver SOS here. It's 361-826-2343. And just register and we will send you a link. And Gracias, Elsa. also mark your calendar. Okay. Go ahead, go ahead. I just wanted to announce on November 4th, our annual Walk for Memory. Let's put it on the calendars early and hopefully we'll have more people participate, and we welcome y'all from San Antonio to bring a team down and have a presence like you did this past year. So looking forward to that. Gracias, Elsa. Para los que nos escuchan en Miami y en otros lugares, Elsa nos estaba informando del grupo de apoyo que el doctor Praderio tiene mensualmente, que es el cuarto miércoles de cada mes. El mes de febrero es el 22 a las 5 de la tarde. El número está en el chat que se lo hemos puesto para que ustedes se puedan comunicar y se les mande el link. Así como el teleconnection, es lo mismo con el seminario del doctor. Y también Elsa nos estaba informando sobre la caminata anual que el doctor Praderio tiene de parte de Face to Face y estamos todos invitados a participar.
y nos queda un tiempito para eso, pero con mucho gusto podemos empezar a hacer planes, ¿verdad? Para eso. Doctor Praderio, se nos ha llegado el tiempo. Yo sé que usted está muy ocupadito y le damos muchas gracias por estar con nosotros. Siempre muy gracioso para ayudarnos con la teleconexión en español y los grupos y los programas en español. Les damos muchas gracias a usted. Un comentario final que tiene para nuestros participantes. Bueno, que empezamos este año, que debemos desperezarnos y expandirnos porque gracias a Dios parece que la pandemia de COVID ha rebajado y que nosotros vamos a tener más espacio para volver a nuestras actividades, de que nos dediquemos de corazón a ser caregivers día y noche, los que enseñamos, los que educamos, los que participamos y ustedes que de una u otra forma hacen ese trabajo diario. Los aprecio mucho, yo quiero que sigamos trabajando juntos. Muchísimas gracias. Mi agradecimiento a Caregiver SOS, WellMed. Como siempre, Gloria, muchísimas gracias por tu participación y los veré nuevamente tan pronto como preparemos algo. Gracias, doctor Praderio. Y un recordatorio final que le seguimos invitando que nos acompañe para el grupo de Teleconnection, que lo tenemos mensualmente en español. Corrientemente es una vez por mes, pero con su apoyo continuario podemos tener más temas en español. A los que se están participando se les va a mandar un cuestionario que ustedes por favor llenen y nos den los comentarios y también algún tema que les gustaría escuchar. Nosotros hacemos lo posible para siempre mejorar el programa. Y una vez más les deseo un feliz día de San Valentín, del amor y de la amistad y saludos a todos y nos vemos el mes que viene. Gracias a todos.